Bien, entonces, muy bienvenidos. Quiero comenzar por esta imagen. Ahí todavía están viendo mi pantalla, ¿verdad? A ver, o alguien que me diga. Correcto, sí, la estamos Sí, viendo, Paula, sí. perfecto. Listo, entonces, esta imagen me causa mucha curiosidad. Si ustedes se dan cuenta, hay un número en el piso y hay uno que ve un 6 y otro que ve un 9. Y cuando pienso en esta imagen, es la vida misma que sucede cada instante de nosotros. Yo les preguntaría si ustedes creen que hay uno que tenga la verdad o que tenga la razón y que el otro esté mintiendo. Si nos ponemos a pensar realmente, los dos tienen la verdad. Un poquito de verdad para cada uno y diríamos que un poquito de mentira para cada uno también. Esto que estamos viendo en esa imagen es lo que ocurre en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema que es súper importante, que tocamos la vez pasada, que es la verdad, pero también la percepción que nosotros tenemos acerca de cada cosa que hacemos. Que yo les decía que nosotros vemos el mundo como somos y no como es. Por ende, si estamos parados desde una posición, vamos a ver lo que nuestro mapa mental construyó de acuerdo a nuestra historia, pero si estamos parados desde otra posición, seguramente la luz, la historia, nuestras experiencias nos van a hacer ver otra. Entonces yo quiero que muchas veces nosotros en nuestra vida familiar, en nuestra vida de pareja, en nuestra vida social, académica, frente a creer que solo nosotros tenemos la razón y que esa verdad es la única verdad y que el otro siempre va a estar mal porque no ve nuestra posición. Y es ahí cuando casi siempre entramos en conflicto y creemos que el otro es un bobo, un tonto, un loco y que está tan mal que nunca vamos a poder entender la posición del otro. Y por esto es que precisamente pues llegan todas estas guerras, problemas y sobre todo tanta falta de comprensión y empatía. Bien, entonces, frente a esta imagen, yo quiero un poco que miremos qué vamos a lograr en esta y en la siguiente charla. Y yo quisiera que ustedes y los que puedan ver esta charla a lo largo del tiempo es que puedan y podamos aprender a conocernos, interpretarnos, autogestionarnos, saber cómo cuestionarnos, qué tenemos que cuestionarnos y por qué tenemos que cuestionarnos, aprender a desaprender para aprender nuevos conceptos, permitir ver más allá de lo que nos han domesticado, que ahora más adelante hablaremos de lo domesticado versus la educación. Vivir con sentido y propósito diciendo sí quiero vivir y soy importante para mi universo, para mi entorno, para mi mundo. Tener herramientas para saber plantear nuestros sueños y sobre todo saber alcanzarlos. Entonces yo espero que al final de estos 3 módulos algo de esto ustedes lo puedan lograr. Genial que lo puedan lograr todo, si no por lo menos algunas me siento satisfecha de que lo puedan hacer. Entonces vamos para entender un poco más por qué comenzamos con esta imagen. Yo quiero empezar a hablarles de la percepción. Este concepto que es tan clave desde la rama que yo es tan importante nuestras percepciones. ¿Qué es la percepción? Entonces, es aquello que nuestra mente hace en ese proceso que gestiona para convertir todo aquello que vemos, olemos, sentimos, palpamos, eh, pues en nuestro entorno, en nuestro mapa, en nuestra impresión de lo que está sucediendo. Y obviamente, todo lo que venga nuevo, o sea, nuestra percepción empieza, yo les decía la vez pasada y ahora lo vamos a ver, desde que somos bebitos, inclusive desde que estamos en la panza de mamá, ya hay estudios y los que son padres saben que a la final todo lo que la mamá está sintiendo, viviendo y el papá le está diciendo, el entorno en el que está el bebé lo está sintiendo. O sea que desde que estamos en la panza de mamá ya hay una percepción del mundo. Es nuestro primer contacto con el mundo. Entonces, desde ahí, más o menos hasta los 7, 12 años de vida, se va creando todo este entorno que nosotros creemos. Así que después, posterior a esta edad, todo lo que vayamos conociendo va a ser básicamente una
adición a la percepción que ya tenemos, ¿sí? Esa información va a ser almacenada con la que previamente ya tenemos en nuestro cerebro. Por eso es que nuestras percepciones van a ser siempre interpretaciones. Cada uno va a tener una interpretación del mundo que vive. Y esta interpretación consiste en una proyección de nuestro sistema de creencias. Eso ya se los voy a desmenuzar, pero básicamente lo que quiero decir con esto es nuestra percepción es una interpretación. Por eso esas veces que se dice que mmm, todo lo que cada uno piense puede ser verdad, o sea, la verdad de cada uno está a su favor y realmente es una interpretación de su mundo y porque es una proyección de su sistema de creencias, porque nosotros vamos a ver lo que nosotros creemos, quienes nosotros somos. ¿Y somos qué? Lo que creemos y lo que consideramos que es valioso para nosotros. Así que va a decir que uno percibe con los ojos, ¿cierto? Y entonces, desde este lugar, espérenme que algo sonó aquí como de que alguien está esperando para entrar. Ah, no. Tranquila, Paula, yo internamente voy ¿Sí? dándole a admitir para que sigas tú tranquila. Ah, ok. Listo, perfecto. Bueno, entonces ustedes van a decir, nosotros vemos con los ojos y cómo va a ser que lo que yo vea no es verdad. Claro, porque es que hay unas habilidades innatas que el ojo tiene. O sea, nosotros vamos a percibir la profundidad, el movimiento, la luz, el color, el detalle, pero nosotros vamos a saber qué es lo que vemos con nuestro cerebro. O sea, nosotros vemos con nuestro cerebro y no con los ojos, no con nuestra vista. ¿Por qué? Porque durante los primeros meses de vida se van realizando todas esas conexiones cerebrales que nos van a ir interpretando lo que el ojo va percibiendo. O sea que lo que cada uno de ustedes está viendo, aunque pueda ser lo mismo, va a ser diferente para cada uno. La mirada va a ser distinta. ¿No? Por eso se dice que después de los 6 meses de vida, el cerebro es apto para saber qué es lo que ve. O sea, ahí antes de los 6 meses se está generando todas esas conexiones. O sea, todo lo que nosotros vivimos de bebés, imagínense, en esos 6 mesecitos de vida, va a ser clave para el mundo que queremos vivir. Entonces, el ojo es muy importante, pero lo que realmente estamos viendo es lo que nosotros interpretamos, que es una proyección de lo que nos han enseñado. Bien, entonces, esta percepción, que es el proceso de lo que vemos y sentimos, genera un mapa del entorno, es nuestra guía, es lo que nos hace movernos para un lado o para otro, ¿sí? Por eso yo les decía la vez pasada que nosotros no nacemos unos con estrella y otros estrellados, sino que realmente nosotros, de acuerdo al mapa mental que nos hayamos creado, y obviamente esto no de manera consciente en un principio, sino muy inconsciente, lo que nos hicieron nuestros cuidadores, nuestros padres, lo que fuimos aquí en nuestra cultura aprendiendo, nuestra biología, todo eso influye en el mapa que nosotros nos creamos. ¿Sí? Es nuestra brújula que nos va a guiar en el camino de nuestra vida. ¿Sí? Y digamos que no hay un mapa o una brújula que esté mal, no hay una buena ni una mala. Lo que sí es importante es que a medida que nosotros vayamos despertando, si se acuerdan la vez pasada yo les dije que nosotros vivimos más dormidos que despiertos, así que a la medida que vayamos despertando, que vayamos siendo más conscientes, la idea es que ese mapa mental, esa brújula, sea más flexible. ¿Por qué? Porque nos va a permitir adaptarnos. Si nosotros tenemos ese mapa mental rígido y acartonado, va a ser muy difícil poder crecer, trascender y despertar. Entonces, como yo les decía, estas conexiones, aunque se hicieron de niños, casi siempre vamos a ir a sanar y a cambiar estas percepciones en la niñez y en la adolescencia. Y no quiere decir que precisamente porque fueron hace tantos años, entonces ya no se pueden transformar, no, porque la clave precisamente está en cambios de percepción. Entonces, hay tres maneras de que nosotros podemos percibir las cosas. Yo las describo en, perdón la redundancia, pero un nivel que es la de la percepción que es descriptiva, una que es de suposición y una que es de juicio. Yo les voy a poner aquí un ejemplo súper sencillo para que empecemos a desmenuzar cómo podemos empezar a percibir todo lo que nos rodea. Hay un ejemplo. Juan es un maleducado, me molestó terriblemente que siempre llegue tarde, dice alguien, ¿sí? ¿Cómo podríamos mirar los tres niveles de percepción? Entonces, el primero, el que es netamente descriptivo. Juan ha llegado hoy a las 10:30 en lugar de las 10. Esto es objetivo, ¿cierto?
Y lo podemos comprobar con nuestros sentidos mirando el reloj. O sea, oiga, tenía que llegar a las 10 y llegó a las 10:30. O sea, ha llegado a tal hora. Ese es el nivel descriptivo. Ahora viene el nivel de suposición. Juan ha llegado tarde. Esto es solamente una interpretación de un hecho objetivo. La palabra tarde no nos da una información fiable de a qué hora llegó Juan. La hora tarde no está en ningún reloj. O sea, para nosotros llegó tarde, pero no está en ningún reloj, ¿cierto? O sea, tarde para nosotros es algo que ya nos hizo creer la cultura, nuestros padres, el sistema educativo, algo que nosotros empezamos a percibir. Y hay un nivel de juicio, que este es el que nos hace sufrir bastante. Y es, Juan es un maleducado y a mí me molesta. Estoy haciendo un juicio sobre una interpretación, pues que llegó tarde, que es una interpretación que vamos a decir entre comillas que no es objetiva, por lo tanto es totalmente particular y subjetiva. O sea, en este ejemplo sencillo, lo que quiero que vean es cómo uno le va subiendo al nivel de la percepción. Si uno le dijeran, describa tal situación en modo descriptivo, le va a costar mucho trabajo porque casi siempre le va a poner ¿qué? El juicio o la suposición. ¿Mm? Pero si empezamos a practicar estos 3 niveles de vida, o sea, empezamos a ser conscientes de estos 3 niveles de percepción y los practicamos en la vida, seguramente nos vamos a dar cuenta que hacemos muchos juicios. Y qué bueno sería que viviéramos más en la descripción. Esto, por ejemplo, pasa mucho a nivel familiar. Es que fulanito me hizo, es que mi hermana me hizo, es que, por ejemplo, me acuerdo, no sé, un ejemplo muy fácil. Dos hermanas. Y una hermana le dice a la otra, es que tú eres una desjuiciada porque nunca haces oficio, porque siempre estás de parranda, porque no te importa esta casa, porque a ti no te interesa lo que haces acá conmigo, vives en otro lugar, a ti esto no te importa, definitivamente tú eres una desordenada, XXX. ¿Qué pasa? La otra hermana seguramente le dirá, bueno, pues esta es mi vida y a mí me gusta salir de parranda y no quiero hacer oficio y la otra vive haciendo oficio todo el tiempo ahí juiciosa en la casa, no sale, ¿no? La primera, pues al describir lo que está pasando, le está poniendo un juicio todo el tiempo a la hermana de que lo que es una desordenada, que es una desjuiciada, que vive en la calle, que no le importa, ¿no? Cuando dice no le importa lo que pasa acá, no me quiere, esto no es suficiente para ella, vive por fuera. O sea, ya le está poniendo ese sentimiento, que es lo que le ponemos al juicio, que a la final es lo que nos hace creer, pues que esa persona no nos está queriendo, no es importante, no somos importantes para ella, no le importa el orden, el aseo, lo que sucede aquí en este lugar. O sea que, ¿qué pasa con esta hermana? A la final, seguro solo está hablando desde su proyección, desde lo que le duele. Bien, yo sé que ustedes muchas veces han visto estas imágenes así como de que, ay, ¿usted qué ve? No, una copa, no, yo usted qué ve, no, yo veo como dos figuras que se van a besar o dos caras. Bueno, cada uno va a ver algo distinto, ¿cierto? Esos jueguitos empezaron hace mucho tiempo. Realmente eso es la percepción. Cada cual va a ver lo que tiene en su mapa mental. Entonces, nuestra percepción determina el mundo que queremos ver y cómo lo queremos experimentar. Esto es súper importante, porque no solamente lo que vemos, sino lo que vemos es lo que creamos y lo que experimentamos. Y hay algo súper importante y es no ser conscientes de que mi percepción es mía, yo me la creé. De manera inconsciente, sí, tal vez, pero que esa percepción no tiene que ser la misma del otro, es lo que nos va a poder permitir salir de algo que nos hace mucho daño y es el victimismo emocional. ¿Por qué? Porque el victimismo emocional es cuando, como el ejemplo que les puse de las hermanas, le ponemos toda esa carga emocional a la percepción del otro. Ah, entonces como el otro no ve lo que yo veo, es que no le importa. Como el otro no actúa como yo espero, es porque no le importa. ¿Y qué pasa todo el tiempo? Yo me pongo de víctima, de víctima, de víctima. Y no porque yo diga, ay, quiero ser un mártir o una mártir, sino porque realmente cuando no somos conscientes de esto, pues creemos que la gente o el mundo nos ataca. Y eso va a hacer que no podamos ser dueños de nuestra existencia. Entonces, como habíamos visto la vez pasada en la ley del espejo,
aquello que admiramos y lo que nos molesta en los demás, tanto lo que vemos bonito, hermoso, precioso, o lo que nos da rabia y nos molesta, nos hace doler el alma, no es más que una parte de nosotros que no reconocemos. ¿Por qué no reconocemos? Porque precisamente estamos tan ensimismados en creer que nuestra percepción es nuestra verdad y es la verdad única, que no vemos la verdad de los demás. Entonces, ¿cuál es el clic y la magia? Hay que cambiar la percepción, porque esto nos hace apegarnos a la historia que tenemos y siempre va a generar conflictos. Entonces, por ejemplo, en lo que les estaba diciendo de las hermanas, que es un ejemplo muy sencillo, ¿será entonces que la hermana que está mal geniada, disgustada, que no le gusta, será que tiene que empezar a cambiar la percepción de que si no está en casa, de que si no está todo el tiempo ordenando, aseando, ¿será que es una mala hermana y no le importa? ¿Será que ella tiene que permitirse tal vez vivir un poco más hacia afuera, salir? O sea, ese espejo que le está mostrando. Y entonces, observarse, identificarte, es tener conciencia de que tú no eres lo que la mente te muestra. Tú no eres tu mente. Cuando te identificas con lo que ella te muestra, quedas atrapado y crees que tú eres la mente. Este es el sueño que tú llamas realidad. En otras palabras, el cuento que te dices todos los días es lo que tú que te crees. Y entonces tu mente es esa vocecita que te está diciendo todo el tiempo algo. Y ojo, porque esas vocecitas son tan potentes que nos pueden llevar a una depresión. ¿Sí? Lo que nos decimos todo el tiempo. No soy suficiente, no valgo la pena, esta vida es triste, esta vida es aburridora, yo no puedo, no soy capaz. Eso que nos decimos precisamente es lo que nos creemos. Y tú eres mucho más que esa mente. Tú la puedes cambiar. Entonces, esta otra imagen me encanta. De hecho, hay un estudio que no me acuerdo bien cómo se llama, pero lo que hacen son estas luces de percepciones. Y imagínense ustedes cuando un cilindro puede ser un cuadrado o verse como un cuadrado o verse como un círculo. Pues uno diría que nunca, ¿no? Pero depende de cómo se vea la luz, se pueden ver sus sombras. Esto es una metáfora que me encanta y es de acuerdo a lo que yo les decía, de que eso que no reconocemos, que tenemos guardado, que no queremos cambiar nuestras percepciones, esas creencias que están ahí arraigadas, que nos hacen sufrir tanto y no las queremos ver, son como nuestras sombras. Esas sombras que nos hacen vivir como ocultos, que no queremos sacar porque creemos que son malas, que las tenemos que tener allá guardadas o que simplemente creemos que están perfectas y aunque le podamos hacer daño a la gente o que aunque no podamos salir de muchos bloqueos, queremos quedarnos ahí de manera inconsciente. Entonces yo con esta imagen lo que quiero que vean es que muchas veces lo que creemos imposible puede ser real. O sea, un cilindro puede ser un círculo. ¿Sí? O sea, mi verdad no tiene que ser la única verdad. Depende cómo lo mires. Y aquí llegamos a esas creencias que nos limitan. Hombre, sí que estamos llenos de creencias que nos limitan. Y esas creencias fueron introyectadas en la infancia, en cada una de nuestra infancia. Y entonces tú dirías, o sea que toda la culpa está en la infancia y en mis padres o en quien me cuidó. No, ojo. Eso que viviste era lo que tenías que vivir y en ti está la transformación. ¿Por qué? Porque resulta que eres adulto. Y siendo adulto, a veces eso que dice que crecer duele. Y creo que es precisamente porque cuando somos adultos pasa algo que requiere mucha conciencia y es hacernos responsables de nosotros mismos. Y hacerse responsables de nuestra libertad, de quienes somos, cuesta trabajo. Entonces, aunque todo esto se haya quedado en nuestra infancia, no quiere decir que tengamos que quedarnos con esa limitación. Por eso, detrás de cada creencia, claramente hay un valor que la alimenta, ¿sí? ¿Qué significa ese valor? Ese valor es aquello que de manera, como que alimenta de manera positiva esa creencia, ¿sí? Es decir, como que si yo creo en que tengo que ser exitoso o exitosa. Y entonces lucho y lucho por esa creencia porque si yo no soy exitosa, entonces no soy nadie. ¿Y cuál es el valor por debajo? ¿Para qué quiero ser exitosa?
Pues precisamente ahí el para qué es donde voy a encontrar el valor. ¿Será para obtener amor? ¿Será para obtener reconocimiento? ¿Será para que me sienta valioso? Ahí encontramos los valores. Y esto ojalá se lo queden siempre en su mente y en su corazón, y es: ustedes son más de lo que piensan, dicen o hacen. ¿Por qué? Porque precisamente lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen son esas creencias que muchas nos van a limitar. Por eso tenemos que ser más de eso que creemos. Ustedes tienen que estar por encima inclusive de su mente. Y en esas creencias hay unas categorías. Entonces hay unas de posibilidad, de capacidad y merecimiento. ¿Cuáles son esas creencias que nos limitan? Yo sé que ustedes alguna vez han escuchado: los que venimos de familias pobres estamos destinados a vivir siempre de forma pobre. Yo sé que alguna vez han escuchado eso. No sé cómo la gente hace para ahorrar con ese salario. Para mí es imposible. De merecimiento: no merezco estudiar esa carrera, me debo a mi familia. O hay otras creencias que si ustedes empiezan a pensar, hay muchas, como: si no me cuesta el sudor de mi frente, no vale la pena. O aquellos que son ricos, eso fue porque se ganaron una herencia. Y empiezan todas esas creencias que nos limitan, nos limitan. Todos tenemos creencias que nos limitan. A mí me encantaría invitarlos a que ustedes cojan un esfero y escriban todas las creencias que nos limitan. Porque tenemos muchas. Y son en su mayoría inconscientes, y lo peor es que nos condicionan. Porque díganme, si uno cree en esto, ¿qué futuro alentador vamos a ver? Por ejemplo, a mí, yo tenía como en parte esa creencia que era como: no, si yo no trabajo de sol a sol, si no me sale la gota de sudor, si no me cuesta trabajo, pues no vale la pena. O yo no voy a ser una buena trabajadora. Y precisamente salirme de ahí era muy liberador, pero tuve que lanzarme al vacío, porque pasar de trabajar muchas horas estresada a trabajar menos horas, pudiendo inclusive ganar mucho más, pero con más tiempo, para mí era imposible. En mi mente, o sea, esas creencias que limitan tanto, yo los invito a que ustedes se cuestionen esas creencias. Y por ende, si ustedes no tienen apertura a cambiar esas creencias, va a pasar algo. Y es que todo aquello que no hacemos consciente lo vamos a llamar destino o karma. Entonces yo sé que ustedes o han escuchado o ustedes mismos han dicho: es que esta vida que me tocó vivir, este destino me tiene re mal, este karma de mi familia. Ey, realmente respeto las creencias, las religiones de los demás, pero yo no creo ni en el destino ni en el karma. Hombre, que traemos condiciones, sí, condicionamientos, sí. Porque yo les dije, nosotros vamos a traer información y energía de nuestros antepasados, principalmente nuestros padres y nuestros abuelos. Pero es que la magia de la vida está en que ustedes lo pueden transformar. O sea, nadie está destinado a vivir lo mismo que nuestros antepasados, solamente aquellos que no quieren despertar. Y entonces yo les quiero hablar del efecto Pigmalión o profecía autocumplida. Es todo aquello, no, mejor dicho, primero les voy a mostrar el video y ya se los explico. Espérenme, porque me acuerdo que la vez pasada Daniel me dijo que primero tocaba activar el audio. Correcto, compartir. Sí. Así, compartir y luego en la parte superior derecha dice incluir sonido del equipo. listo. Bien. Thomas, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Aquí dice que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo.
Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. Bueno, entonces, ven cómo... Ah, bueno, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Mi presentación. No, estamos viendo la página web. Ah, espera. Bien, ahora sí. Entonces, en este video, lo que quería que vieran es algo que nosotros le llamamos efecto Pigmalión o profecía autocumplida. Todo lo que creemos, lo creamos. O sea, si se dieron cuenta que ese niño ni cuenta se dio hasta que fue ya adulto de lo que realmente sucedió, y miren hasta dónde llegó. Entonces, aquí quiero traer esos ejemplos de el que busca encuentra, pues sí, señores. Esas personas que tal vez son súper celosas y que todo el tiempo están mirando los celulares, es que me van a poner los cachos, es que yo... Eso se llama una profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque si tú todo el tiempo estás creyendo que algo te va a suceder, te sucede. También lo pueden llamar, o sea, se han visto la película o el libro del secreto. Pues uno atrae, uno atrae. ¿Se acuerdan que yo les dije la vez pasada que nosotros éramos energía? Pues sí, las energías, átomos, eso todo se va atrayendo. Y si alguna vez estuvimos entrelazados con esa energía de la infidelidad, de la mentira, del engaño, y nos quedamos ahí guardados en que todo el tiempo nos van a engañar, pues nos van a engañar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en principio también nos vamos a ser infieles mucho a nosotros mismos. Y entonces todo el tiempo estamos creyendo algo que va a suceder, ¿no? Entonces, yo los invito a que empecemos a dejar de llamar el destino, el karma, sino que más bien seamos responsables y protagonistas de la historia que queremos vivir. Las personas que no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan, las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Es lo que pensamos de las cosas lo que realmente nos mueve. Y para esto yo quiero decirles que a mí me gusta hablar un poquito como de cosas de ciencia, porque si no se va a quedar muchas veces aquí que hay de diferentes carreras en que puede ser un habladurín, pero realmente es que está demostrado que el destino no existe, no eres víctima de un programa hereditario, puedes cambiar. Para esto yo les quiero contar de dos ciencias. ¿Por qué? Porque nuestro cambio de percepción cambia nuestro ADN y se basa en dos ciencias, que es la psicogenología y la epigenética. Entonces, hay muchos estudios que yo los invito a que lean de estas dos ciencias. Entonces, ¿qué es la psicogenología? Esto es esta ciencia que habla del transgeneracional, del árbol genealógico, del síndrome del aniversario. Yo sé que han escuchado el transgeneracional y el árbol genealógico, tal vez no el síndrome del aniversario. El síndrome del aniversario es muy chévere y ustedes lo pueden hacer en sus familias. Y es, por ejemplo, cogen las mujeres de la casa, más o menos, cuando tuvieron sus hijos, más o menos, cuando se casaron, en qué edad, y van viendo que las historias, las épocas, las edades se van repitiendo. Lo pueden hacer y van a ver qué sucede. Entonces, esta psicogenología lo que nos dice es que todo lo que nosotros tengamos frente a nuestra historia, a nuestras creencias, va a modificar nuestra manera de ser, nuestro ADN, lo que somos. La epigenética se va a todo lo que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Que todo esto hace que precisamente nuestras características físicas, nuestras partículas puedan ser transformadas, ¿sí? ¿Por qué? Habla aquello de la herencia. Entonces ustedes van a decir, no, todos aquellos que en mi familia sufren de diabetes, yo sé que voy a sufrir de diabetes. Pues a mí, inclusive, a mí me angustia ver todas estas familias que dicen, no, es que mi mamá, mi papá sufrió de tal enfermedad, yo sé que yo también, yo me monitoreo todo el tiempo, que está súper bien, pero ya vienen con el chip de que van a sufrir de esa enfermedad. Y yo lo que
digo es, hombre, ¿y qué han hecho para sanar, no sufrir de esa enfermedad? Porque ya vamos a hablar de las enfermedades, realmente cómo traen información necesaria para darnos cuenta de esa sombra que está ya escondida, que no nos está dejando ver en qué es lo que tenemos que sanar. Entonces, desde la epigenética y desde la psicogenología, es súper importante que empecemos a ver que nosotros podemos cambiar nuestra realidad, inclusive nuestro físico, nuestro cuerpo. Y hay un estudio que hizo este psicólogo Bruce Alexander sobre el ambiente emocional. Fíjense esto tan chévere. Primero lo hizo con raticas. Entonces, ¿qué nos dice este estudio? Cogieron unas raticas y armaron 2 jaulas. Una jaula metía unas ratas que no eran familia, ¿no? O sea, cogieron de varios camadas y metió a las ratas. Era una jaula donde la pusieron en un lugar oscuro, feo, frío. Y pues eran unas raticas que estaban ahí como sin nadie que conociera. Y en la otra jaula pusieron unas raticas de la misma camada, pero les hicieron un parque de diversiones. O sea, las ratas vivían en un hotel 5 estrellas. ¿Qué pasó? A las 2 jaulas les pusieron agua con heroína. ¿Qué sucedió al cabo de un tiempo? Ambos tomaban agua con heroína, tanto las ratas de la jaula gris, oscura y negra, y los de las ratas del parque de diversiones. Con el tiempo se dieron cuenta que aquellas raticas que estaban en la jaula oscura, fea y negra se volvieron adictas a la heroína. Y aquellas ratas que estaban en el parque de diversiones con su camada, digamos que con su familia, no se volvieron adictas a la heroína. Y esto lo pasamos a ver a la realidad en la guerra, donde aquellos hombres que estaban pues en la guerra y consumían heroína, desarrollaron muchas adicciones y que vieron cuando la guerra se acabó y ellos volvieron a casa. Los que pudieron volver a casa con sus familias, el 95% de estos hombres, de estos soldados, dejaron de ser adictos. O sea, regresar a casa hizo precisamente que dejaran de ser adictos. O sea, quiero que vean cómo el ambiente emocional que vivimos es completamente necesario para la vida que llevamos, para nuestras adicciones, si es que las vamos a desarrollar, o cómo podemos evitarlas, pero sobre todo para nuestro bienestar emocional. Bien, y entonces con esto yo lo que los invito es que ustedes aprendan a escuchar su cuerpo. Generalmente tenemos nuestras emociones por allá, nuestro cuerpo por allá, el espíritu, que a veces creemos o no en el espíritu, y la mente por otro lado. Yo los invito a que cuando creamos en el espíritu no es que creamos en la religión o en algo que sea sobrenatural, que es por allá de la magia, no. El espíritu yo quiero que lo vean como eso que es nuestra esencia. Eso que nos lleva a la eternidad, porque nosotros todos somos seres eternos. O sea, yo en la conferencia anterior les dije como la energía no se acaba, sino se transforma. Como los átomos, aún habiendo millones de años luz y de no solo de tiempo, sino de espacio, siguen conectados. O sea, nuestra energía va a vivir permanente. Entonces, nuestras emociones son esa clave que nos lleva a tener una conexión entre todas nuestras dimensiones, y nuestro cuerpo es nuestro medio de comunicación. Y entonces llega la enfermedad. ¿Y qué es la enfermedad? Pues básicamente esos síntomas que nos dan es esas sombras, esas percepciones, eso inconsciente que no hemos querido integrar con nosotros, o sea, que no hemos querido darnos cuenta. Acuérdense siempre que primero enferma la mente y después el cuerpo. Es decir, todo esto, las enfermedades no es que eso fue emocional, eso se lo creó y usted se lo inventó. No, pero sí todas nuestras enfermedades tienen un origen emocional. O sea, hay algo en nosotros que nos está invitando a darnos cuenta de esa enfermedad. ¿Sí? Esos síntomas son una manifestación de una carga emocional. ¿Qué pueden hacer aquellas personas que en este momento se encuentran enfermas? Yo quiero que se pregunten, ¿qué les está impidiendo hacer la enfermedad? Ese síntoma, ¿qué les está impidiendo hacer? Por ejemplo, ¿será que si nos duele tanto la espalda y entonces no nos podemos acomodar y cada vez cargamos más con ese dolor? ¿Será que estamos llevando una carga que no nos corresponde? ¿Será que estamos haciendo cargo de los demás y no de nosotros? ¿Será que si tenemos una piquiña en nuestros ojos, una alergia, y cada vez nos pica más, qué será lo que no queremos ver? Eso suena muy simple, pero yo les aseguro que el cuerpo funciona así.
Y entonces, esa enfermedad, ¿dónde te permite estar que no te permitía antes? ¿Será que esa enfermedad te hace tal vez sentirte escuchado? Yo les voy a dar un ejemplo de mi familia, pero también les voy a dar un ejemplo de algún paciente que haya atendido. Pero, por ejemplo, mi mamá sufre de tinnitus. No sé si sepan, el tinnitus es como un pitido que aparece en el oído y que no tiene nada. O sea, le hacen estudios y dicen, no, que el colesterol, no, que es que se le metió un bicho. No tiene, digamos, una raíz específica, pero el pito está. Y entonces y yo le decía a mi mamá, ¿será que tú no quieres escuchar algo que está a tu alrededor? ¿Será que ese pitico lo que está haciendo es permitiéndote tapar eso que tú te la pasas escuchando que no quieres y vivir metida más en ti para escucharte tú? Y aquí les pongo otro ejemplo que me acuerdo mucho de un paciente que estimé muchísimo ya hace unos años. El hijo me llama, me contacta y me dice que por favor atienda a su padre, que acaban de quitarle todo su estómago por un cáncer. Yo empiezo a atender al señor. Él ya está muy mal, de hecho era una persona pues, joven, tendría alrededor de unos 60 y pico de años, y él era un hombre que medía un 80 y pico y estaba pesando ya 41 kilos. Cuando yo le empiezo a atender, él me dice, no, es que yo no tengo nada, es que a mí no me pasa nada. Yo empiezo a indagar dónde está el problema emocional, dónde, y nada, ese señor es, no, yo soy perfecto, yo tengo todo perfecto, mi vida es perfecta, mi esposa es perfecta, mi hijo es perfecto, yo tengo dinero, todo es perfecto. Pero yo decía, no puede ser que este señor sea tan perfecto, o sea, hay algo que tiene que haber allá escondido. Y entonces, cuando yo empiezo a indagar, bueno, es que tú no tienes hermanos, ¿qué pasó con tus papás? No, mis papás divinos, hermosos, pero ya se murieron. Y todo está bien. Yo, ¿qué? ¿Y hermanos? No, mis hermanos bien. Bueno, ¿y tus hermanos? Empezamos a indagar sobre los hermanos. Hombre, este señor era el menor de 7 hermanos. Y resulta que hacía más de 15 años no se hablaba con sus hermanos. ¿Por qué? Porque hubo un problema con la herencia de sus padres que hizo que sus hermanos se volcaran hacia él de rencor, de envidia, porque los papás le dejaron la fábrica y la mayoría de herencia a él. Y este señor se tragó toda esa rabia, se tragó estómago y no pudo digerir estómago toda la rabia que le dio que sus hermanos lo hubieran tratado como lo trataron. Y a medida que él se fue dando cuenta de que ahí estaba la carga emocional, me empezó a contar cómo sus hermanos lo llamaban, lo buscaban, le pedían perdón, le enviaban cartas, le enviaban mensajes con el hijo, con la esposa, y él rotundo no. Para terminar esta historia les cuento que él aprendió a hacer un proceso de perdón y reconciliación, sobre todo con él mismo por todos esos años de rabia, pero también con sus hermanos. Alcanzamos a hacer una carta hermosa para una de sus hermanas y antes de terminar todo el resto de cartas, él fallece. Pero puedo estar segura que falleció en paz y con un poco más de conciencia. Así que yo los invito a que todas las enfermedades que estén teniendo en este momento empecemos a hacerlas conscientes de qué es lo que nuestro cuerpo y nuestra mente nos está queriendo decir. Y para esto es muy clave hablar de las emociones. Las emociones. Entonces, yo tengo esta frase que me encanta y es: una emoción atendida, reinterpretada, será nuestra principal aliada para trascender. ¿Y qué es trascender? Llegar más lejos que nuestros ancestros o evolucionar nuestra raza. Entonces yo quiero que ustedes vean en dónde están las emociones, los pensamientos y los sentimientos. Y para eso uso un arbolito. Nuestros pensamientos son las ramitas, todas las creencias que tenemos ahí, todo lo que nos decimos, lo que pensamos. Luego vienen los tronquitos, las ramitas, que son nuestros sentimientos, ese tronco que es lo que nos duele, la tristeza, el dolor, lo que nosotros reinterpretamos de esa emoción. Y abajo, en la raíz, está la emoción, es decir, el valor, aquello que nosotros tenemos que nos hace sentir alegría, tristeza, rabia. Y ahí en esa raíz es donde tenemos que llegar para lograr cambiar y reinterpretar. Entonces, nosotros tenemos 5 emociones. Yo me imagino que muchos de ustedes se han visto o se vieron intensamente esa película de muñequitos que identifica muy bien las 5 emociones. ¿Cuáles son las emociones? La ira, el miedo, el asco, la tristeza y la alegría. Entonces,
nos han metido mucha información falsa acerca de las emociones. La ira es mala, ¿cierto? El miedo no lo deberíamos sentir, actúe siempre con miedo, ese miedo no lo demuestra, y ojo con la tristeza, y húyale porque hay que estar siempre felices. Y la verdad es que cada una de nuestras emociones tiene un lado positivo. Por ejemplo, el de la ira. El mal genio tiene algo positivo, que es precisamente ayudarnos a poner límites y a cuidar nuestro territorio. Lo que pasa es que si vivimos todo el tiempo con ira y con rabia, pues claramente lo que va a suceder es que nos vamos a ver como la fiera que saca las garras para defender siempre a sus cachorros. Y vivir siempre con ira también es vivir un poco con miedo. ¿Por qué? Porque significa que nosotros no somos capaces de cuidar nuestro territorio y poner límites. O sea que tenemos que vivir siempre de mal genio para poner esos límites. Así que ojo a las personas que viven de mal genio, porque yo las invitaría a que pensaran si realmente lo que tienen es miedo o no tienen claridad de cómo poner sus límites. El miedo es una emoción que nos hace estar alerta y es válida. ¿Cuántas veces nosotros pues tenemos que estar pendientes de que hay algo que tenemos que alertarnos? Si siempre con miedo, vamos a vivir un poco siempre con estrés, o sea, en modo alerta, va a generar enfermedades, un daño neuronal, físico y demás. La tristeza, ¿sabían que es una emoción que nos hace elevar la creatividad? Yo creo que eso nunca nadie nos los dice, pero yo les pregunto, ¿será que los mejores versos y las mejores canciones no fueron escritas de los mejores despechos? Porque realmente ahí es donde estaba la creatividad. Yo quiero que ustedes usen los momentos de tristeza como esos momentos de coger un esfero y empezar a escribir, o de empezar a dibujar, o empezar a cantar, o hacer lo que a ustedes les guste, porque ahí está la creatividad. Y ojo, porque la alegría es un estado igual del demás de las emociones. Lo que pasa es que la alegría nos lleva a la recompensa, que queremos estar siempre así, porque es chévere estar alegres, pero no le quitemos su reconocimiento a la tristeza, a la ira y al miedo y al asco, porque son emociones que nos permiten ser humanos, estar vivos, ¿no? Y entonces aquí la gran pregunta es, bueno, ¿y qué entonces qué es ser inteligente emocional? Eso es tener inteligencia emocional. Y yo les diría que para mí, en mi concepto, ser inteligente emocionalmente es precisamente preguntarnos ¿para qué la emoción que estoy viviendo? Si siento tanta rabia con esto, como ahorita les dije, ¿será que yo no pongo límites? Si tengo tanto miedo, ¿para qué? ¿Será que tengo un valor por allá escondido? O sea, si queremos ser inteligentes emocionalmente, no podemos dejar de lado las emociones. Ser inteligente emocionalmente no es ser neutros. Ser inteligente emocionalmente es precisamente lograr ir al fondo de esas emociones para entender qué es lo que me está queriendo enseñar. Y para eso pues quiero hablarles un poco de estrés, porque realmente ahora todo es estrés, ¿cierto? No, es que tengo tal cosa, eso es estrés, es que tengo eso es estrés. Y pues realmente, ¿qué es el estrés? Pues es nuestro estado de alerta. Estar siempre así, pendiente de todo lo que vaya a suceder porque vivimos estresados. Entonces yo les quiero contar que no vivan imaginándose momentos, situaciones o historias que vayan a pasar, porque es que nuestro inconsciente no va a distinguir entre lo que es real y no es real. Por ejemplo, si ustedes tienen una cita amorosa o un examen y ustedes la noche anterior o el día anterior empiezan a pensar, ¿cómo será esa cita? ¿Cómo miren ese examen? Yo les aseguro que ustedes sienten algo en sus tripas que es igualito como si estuvieran viviendo lo real. Así que tenemos que empezar a calmar todas esas escenas que nos imaginamos, porque vamos a vivir en modo alerta. Y precisamente cuando el estrés se vuelve crónico, pues ¿qué hace? Que nuestro sistema inmune no tenga la misma posibilidad de reparación, sino que todo el tiempo esté en modo alerta, que es susceptible de contraer enfermedades. Y para esto yo quiero contarles que existe un sistema que es el sistema nervioso entérico, que le llamamos nuestro segundo cerebro. Por eso se dice que uno a veces piensa con las tripas o que siente mariposas, porque realmente nuestro estómago sí está conectado por medio de neuronas hacia nuestro cerebro y viceversa. Por eso es tan importante cómo vivimos, lo que comemos, en la manera en que comemos, y con calma, y con estrés, y con ansiedad, y con angustia, porque todo lo que está en nuestro estómago está directamente relacionado inclusive con nuestro sistema, con nuestros niveles de serotonina y de dopamina, que es aquello que nos da felicidad, alegría, y por ende, pues cuidemos nuestras tripitas, busquemos el equilibrio,
Busquemos desde qué es lo que nos alimentamos, cómo lo estamos logrando, porque todo esto está 100% conectado. Y entonces aquí hay un dato que yo les quiero lanzar y es un estudio que lleva más de 75 años haciéndolo en Harvard y es precisamente qué es lo que nos juega acá la felicidad, qué es lo que nos hace ser felices. Este estudio cogieron a 268 individuos desde que tenían alrededor de 11 a 13 años y lo que hicieron fue preguntarles qué creen que los iba a hacer felices. Obviamente a esa edad todos dijeron que el carro, que ser exitosos, que tener dinero, que fama, que etc. Hoy cuando estas personas tienen más de 80 años, les vuelven a preguntar y oh sorpresa, hay dos cosas que ellos dicen y es la clave de la felicidad es crear lazos estrechos de relación. No tienen que ser sienta que soy importante para esa persona y que esa persona es importante para mí. Y lo otro es que nos dejemos de preocupar de las cosas pequeñas, que todo lo que vemos tan catastrófico, aprendamos a sanarlo e irlo liberando, vivir sin tantas expectativas y deseos que nos hacen sufrir. Y por eso yo les pregunto, si a ustedes les duele mucho algo, sienten mareo, se sienten como que se quebraron un hueso, ¿será que van al médico? Yo creo que sí, ¿cierto? Si te da una muela vas al odontólogo, ¿cierto? Que sí. Pero si ustedes sienten culpa, tristeza, soledad, ¿será que buscan ayuda de un profesional? Y para eso hay un estudio que hizo Guy Wish y es sobre la higiene emocional. Él señala que hace 100 años la gente comenzó a hacer una práctica de higiene personal. ¿Y qué pasó? Que la tasa de vida aumentó en un 50%. Y entonces él se pregunta, ¿cómo sería de chévere que nosotros pudiéramos hacer una higiene emocional? ¿Cómo sería? ¿Se imaginan cómo sería el mundo si todos fuéramos psicológicamente más saludables? Yo quiero invitarlos a que ustedes hagan esto. De verdad que tengan una higiene emocional de ustedes. Y entonces, ¿cuáles son las claves para esta inteligencia emocional? Encuentren sus sombras, conózcanse, aquello que les da miedo, aquello que les da rabia, aquello que les da tristeza, ¿qué será lo que me está queriendo sacar de allá del escondite? Encuentren un propósito con sentido de vida, que eso es lo que vamos a hablar la próxima vez sobre el sentido de vida y propósito. Estar en constante transformación. Nosotros tenemos que estar en constante transformación. Seguro muchas veces ustedes van a decir, ay, pero ¿cuándo será el día que no haya problemas? ¿Cuándo será el día que no haya conflictos? Ojo, porque acuérdense que el conflicto nos invita a la transformación y nuestra vida está llena de transformación, muy aburrida si no nos vivimos transformando. Y yo le pongo a la inteligencia emocional y al vivir un poco en la felicidad que tengamos fe, esperanza y certeza. Fe y esperanza de que las cosas van a suceder, de que ustedes, el mundo está a su favor, el mundo lo sostiene, y certeza de que ustedes merecen lo mejor y llegará lo mejor. Por eso, vivamos plenamente el presente, liberándonos de los condicionamientos del pasado. Y a este proceso que ustedes, si lo logran hacer, se va a llamar despertar. Bien, entonces, con esto termino pues la charla de hoy. Quiero preguntarles pues si tienen alguna duda, si creen que algo les quedó de lo que hablamos que les haya gustado, los comentarios que quieran hacer. Espero que les haya podido dar alguna herramienta y estoy presente aquí para que resolver alguna duda si ustedes lo desean. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Angie. Por acá de nuevo. Profe, ¿cuándo es la próxima charla? Ya te digo que yo la tengo por aquí anotada. Es el 15 Hola, de buenas noches a diciembre. todos. Correcto, el 15 de diciembre tenemos nuestra última sesión del año 2022 de la Cátedra del Juego El Amor por la Vida, en la cual están cordialmente invitados. Igual vamos a estar difundiendo por nuestras redes sociales, con, digámoslo así, días de antelación para que estén atentos y nos podamos conectar todos nuevamente. Gracias, Dani. Bueno, si no hay dudas, entonces
muchas gracias por la atención, por estar presentes. Espero que empiecen a evaluar su cuerpo, sus percepciones, que se paren en saber que si ven un 6, ojo que el que ve el 9 no está mal. Hay algo que yo quería decirles y es súper importante saber que todos tenemos una intención positiva. O sea, así cuando el otro nos haga daño, que obviamente no pueden hacer muchos daños a muchas personas, también es importante saber que así como nosotros le vamos a hacer daño a las personas, a veces, muchas veces sin querer, siempre detrás de toda esa actuación que hagamos va a haber una intención positiva. Eso no es para justificar el daño del otro, sino para que entendamos que obviamente parados desde nuestra historia, desde nuestro mapa y nuestra brújula, pues ese va a ser el camino que seguramente vamos a optar por nuestros valores y nuestras creencias. Y por eso seguramente al que nos haga daño, lo que nos vamos a tener que preguntar es qué será lo que nos está queriendo decir la vida, de integrarnos, de crecer y de transformarnos. Y que seguramente esa intención positiva del otro pues va a ser necesaria para la vida de esa persona, y que aunque nos cueste entenderla, el otro va a tener sus razones para poder haber actuado de esa manera, pero la clave está en lo que nosotros podemos crecer, no en que el otro se dé cuenta. Ahora sí, muchas gracias. Paula, muchas gracias realmente por este espacio de reflexión, de diálogo, de conversación. Estamos muy complacidos realmente desde la Universitaria Virtual Internacional por el acompañamiento que nos estás dando en esta cátedra del Juego del Amor por la Vida. Sin duda, como comunidad académica nos va a ayudar para que crezcamos, no solamente como personas, sino como comunidad, y la idea es poder seguir fortaleciéndonos en estos aspectos. Entonces, un fuerte abrazo y muchas gracias por acompañarnos. No, con todo gusto y con mucho cariño, y lo que necesiten a la orden. Gracias a ustedes por invitarme y por estar presente. Perfecto, gracias, un abrazo. Que estés bien, un abracito, Chao. un abrazo a todos. Chao, muchas gracias.